Leemos en el Evangelio según Lucas, en su capítulo 2, desde el texto 22 al texto 24. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. El cumplimiento de la ley sigue siendo para el evangelista Lucas el marco en que se ha de situarse lo extraordinario. En efecto, la expresión redaccional se describe detalladamente. Son un objetivo que se busca, o más bien una finalidad que se alcanza. Lucas describe aquí con un solo rasgo las prescripciones y su fiel observancia. La verdad es que la historia de la salvación no surge de la nada, sino de la observancia fiel y cotidiana de la ley, aquellos preceptos divinos, pero no la provoca. Sin embargo, la observancia humana, que no constituye más que su marco, es decir, su terreno, en donde la salvación solo puede ponerla en movimiento el Espíritu de Dios. A Lucas le gusta relatar este tipo de encuentros ciertamente dirigidos por Dios, episodios providenciales que señalan de forma narrativa la verdad y la importancia de las obras de Dios. En efecto, antepone las cualidades narrativas a la precisión jurídica, y así encontramos en su texto inspirado la purificación legal y la presentación del primogénito. Así, en primer lugar, tenemos la purificación legal. Recordamos lo que está especificado en el libro de Levítico en su capítulo 12, que la concepción y el nacimiento de un varón ocasionaba 7 días de impureza ceremonial a la madre y 33 días de exclusión del santuario. En otras palabras, durante todo ese tiempo, 40 días en total, la madre no podía acercarse al santuario. Pero al terminar los días de su purificación, tal como está escrito, y cuando los días de su purgación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino para expiación a la puerta del tabernáculo del testimonio al sacerdote. Con estos sacrificios la mujer quedaba limpia de su impureza legal. Y llama la atención, fíjese que Lucas utiliza aquí el vocablo en el griego koiné, catarismos, que significa purificarse, para manifestar de esa manera la ceremonia descrita en el libro de Levítico. En segundo lugar, tenemos la presentación del primogénito. Esta se describe en el libro de Éxodo, en su capítulo 13, el cual manifiesta: santifícame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. El texto preceptúa la consagración de todo primogénito de sexo masculino al Señor. Fíjese que esto se relaciona tradicionalmente con el hecho de que el Señor perdonó la vida a los primogénitos israelitas cuando dio muerte a los primogénitos egipcios. Aquí la idea original era que el primogénito debía dedicar su vida al servicio de Dios de un modo especial, pero de hecho fue la tribu de Leví la que se encargó de servir al Señor en el culto, sustituyendo a los primogénitos. Este notable aspecto veterotestamentario fue reconocido por las disposiciones legales expresadas después en el libro de Números, en su capítulo 18, que dispensaban al primogénito de tal servicio mediante el pago de 5 siclos de plata, es decir, 20 denarios. El texto inspirado por el divino autor lo expresa así: todo lo que abriere matriz en toda carne que ofrecerán a Yahvé, así de hombres como animales, será tuyo. Mas has de hacer redimir el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. Y de un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por precio de 5 siclos, al siclo del santuario, que es de 20 óbolos. Tal suma debía pagarse en el santuario, es decir, en el templo. Pero Lucas, inspirado por el divino autor, no dice absolutamente nada del expendio de los 5 siclos de plata. Por el contrario, conecta con este acontecimiento el sacrificio de las 2 tórtolas o pillones, que de hecho están relacionados con la purificación de la madre.
Por tanto, Lucas no piensa tanto en el rescate propiamente tal, sino que manifiesta implícitamente como una convicción profunda de que la pertenencia del recién nacido es del Señor. Es aquí donde encontramos un tema cristológico. El Señor no fue rescatado o redimido con los 5 siclos de plata, sino que Él es el que rescataría y redimiría al hombre en su necesidad y en su condición pecaminosa. Por lo tanto, se confirma su esencia como un atributo principal para tal obra de redención. Su santidad será llamado santo al Señor. El evangelista expresa así el motivo cristológico en forma concreta, presentando a Jesús en el templo delante de Dios en carne y hueso. Esta escena, tal como la narra Lucas, corresponde a lo expresado por el profeta Malaquías en su capítulo 3, cuando dice: y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Es decir, esta es la entrada del Señor al templo. Pero esto supone una depreciación del templo propiamente tal, puesto que lo santo, es decir, la presencia del Señor en el templo, es más que el templo en sí. Pareciera entonces que Lucas desea asegurar de este modo la presencia de toda la familia en el templo. Junto con la condición humilde de la familia está la obediencia a lo prescrito en la ley. Ellos entendían que el Señor lo había determinado y estaba escrito en la ley como mandamiento para el pueblo de Israel. Y dar la ofrenda a lo que está especificado en la ley del Señor, tan solo un par de tórtolas o palominos en su humilde condición. Fíjese que una de las palomas era sacrificada en lugar del cordero y la otra se ofrecía como ofrenda por el pecado. Es así entonces que esta narrativa, inspirada por el divino autor, pone su acento en el Hijo más que en la Madre. La insistencia de Lucas en la ley, la cual no valora la observancia en sí misma, sino que prepara la próxima etapa de la historia de la salvación, que será el paso de la ley a Cristo, para que usted también pueda expresar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.